Quiero darle la bienvenida y agradecer que esté aquí con nosotros a Mireya Luna. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Bueno, yo inicié a los 18 años en casa de mis papás aplicando uñas y sí llegó a pasar que muchas veces fui como muy criticada por mismas mujeres. Ya había agotado todos mis recursos, ya no tenía dinero, llegué a no tener para gasolina. Conmigo se han arrimado muchas mujeres que han querido iniciar como su negocio y tiran la toalla a los 3 meses. Y era muy señalada porque ¿por qué no tienes novio? Es que ¿por qué no estás casada? Cuando yo llegué y encontré ese lugar, de verdad yo dije, una persona hubiera muerto aquí. Se puede ser mamá, se puede ser empresaria, se puede ser esposa, tener vida social también se puede, menos, pero el doctor me dijo, no vas a poder tener hijos porque tienes un problema. Yo le digo, nos regresamos al día siguiente y al otro día perdemos al bebé. Yo dije, yo no nací para tener hijos. Y esto, pues lo tengo que aceptar y tengo que vivir con eso. Pero si alguien que nos está escuchando piensa que a lo mejor es muy difícil luchar por sus sueños, independientemente de lo que vayan a hacer, ¿qué les dirías? Les diría... Amigos de Reset, estamos nuevamente en un episodio más, emocionados, muy motivados por volver a estar frente a ustedes. Y déjenme decirles, para las personas que sea la primera vez que llegan a este canal y logran estar con nosotros, Reset es un espacio en el cual queremos, a través de todos nuestros invitados, a través de sus historias y sus vivencias, ayudar a todo aquel que tiene una necesidad de salir de su zona de confort, a todas aquellas personas que de alguna manera están en la búsqueda de ser una mejor persona o tener un mejor negocio o ser un mejor empresario o simplemente un mejor ser humano. Y a raíz o a través de la gente que invitamos, buscamos que puedas encontrar todas esas cosas que en algún momento puedas tú necesitar para ser una mejor persona. Nos tardamos un poco en llegar a este nuevo episodio. Tuvimos una breve pausa, una pausa que viene llena de retos, que la pausa nos hizo darnos cuenta en dónde estamos, cómo vamos avanzando y sin duda alguna el concientizar que estamos vivos, y eso es muy importante. Entonces, sin más, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una amiga muy grande de Reset, que tengo muchísimos años de conocerla. Y en el momento que yo decidí hace mucho invitarla y que estuvo en mi lista de invitados cuando este proyecto aún no se formaba siquiera, yo quería que fuera parte de este proyecto, porque es una mujer que sin duda alguna no ha quitado el dedo del renglón en el sentido de ser una empresaria, de la lucha y la búsqueda de sus sueños. Y sin darles más detalles, para no ponernos románticos, No quiero darle la bienvenida y agradecer que esté aquí con nosotros a Mireya Luna. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación, Ángel, y de verdad que nos conocemos desde hace muchos años. Muchos años. Y yo creo que has estado en los momentos más importantes de mi vida. Literal, ¿verdad? Yo creo que sí, desde la fotografía, y yo creo que has fotografiado momentos muy importantes de mi vida. Sí. De verdad te agradezco mucho y para mí es un honor la invitación. Sobre todo te felicito por este programa que veo que está creciendo como la espuma. Vamos bien. Sí, te veo bien y me da mucho gusto porque te conozco lo trabajador que eres, lo tenaz que eres y te lo mereces. Te mereces todo el éxito. Muchas gracias por la invitación.
Ay, Mireya, muchas gracias que me dices eso. Pues sí, para mucha gente que nos ve y que quizá no sabe, yo me dedico y me he dedicado por muchos años a la fotografía y a través de eso he tenido muchas experiencias, en este caso con Mireya, con su marido Oscar, que le mandamos un saludo, con sus papás, tus suegros, ahora con sí que todos, toda la familia. Toda la familia. Y pues sí, somos grandes amigos. Y no, nada más porque seas muy mi amiga, tienes el derecho a estar aquí. No. En realidad te lo ganaste porque sí. No se trata de estarnos halagando más o menos, sino porque es una realidad. Sí. Te conozco hace muchos años y para eso pues quiero empezar con la primera pregunta y que esto va a abrir un poquito la idea a la gente que nos está viendo de qué estamos hablando. Y como tal es, después de 25 años, si no me equivoco, sí. De 25 años de dedicarte al emprendimiento, Mireya, o sea, 25 años literal es una vida, es los años que tiene Leo. Leo, aquí está Leo, que nos ayuda. Joven, sí. Después de 25 años de emprender, de luchar, de la búsqueda, de 1000 experiencias, la pregunta como tal es, ¿vale la pena emprender? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, de entrada yo no lo busqué. Yo esto lo inicié como un hobby, pero fue algo que a mí me gustó mucho. Digo, yo inicié aplicando uñas como hobby. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero sí me gustaba y era buena en lo que estaba haciendo. Y resulta que eso me dio todos estos años, fue mi sustento y fue parte de mis primeros ingresos, ¿no? Como mi parte principal de ingresos. ¿Vale la pena emprender? Claro que sí, porque te formas de otra manera y te abres muchas puertas. Y en lo particular he tenido muchos beneficios. El hecho de abrirme muchas puertas con mucha gente. He tenido la oportunidad y la bendición de conocer a mucha gente muy importante en mi trabajo, que me ha hecho grande, hablando laboralmente, profesionalmente, como mamá, como hija. Entonces, aquí nos terapiamos unas a las otras. Entonces, ¿vale la pena emprender? Claro que sí, y vale la pena luchar. Conmigo se han arrimado muchas mujeres que han querido iniciar como su negocio y tiran la toalla a los 3 meses, pero yo creo que pues tú has de saber que no es fácil. No es fácil poner un negocio, no, es la cosa más difícil, les pudiera decir, porque yo creo que a ti y a mí nos han pasado todos los retos, todos los problemas, y aún así, cuando naces para esto, yo creo que haces todo lo posible por levantarte. Cuando no, pues a lo mejor también es válido irte a una oficina a trabajarlo. Pero crees que, bueno, por lo que mencionas, ¿crees que se debe de nacer con esto o es más bien de alguna manera que te quites tus creencias y básicamente bloquees el miedo, no al 100 porque es imposible, pero bloquees esos miedos que te dan para dar el primer paso? Yo creo que puedes nacer y te puedes hacer. Okay. Si tú lo quieres. Y tiene mucho que ver con las creencias. Yo vengo de una familia donde principalmente el estudio no era como tan importante, pero vengo de una mamá que es muy tenaz y muy persistente en cada cosa que hacía, o sea, de que nunca se quedaba cruzada de brazos. Mi mamá siempre ha tratado de estudiar como de todo, ella es todóloga, pero siempre nos sacaba adelante y siempre nos decía como que siempre se puede. Entonces yo creo que eso, una de las cosas es las creencias que te vas forjando y qué es lo que quieres hacer en tu vida, qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida. Y desde que yo estaba en la secundaria yo decía que no quería trabajar para alguien más. Okay. Siempre tuve como muy segura de tener mi propio negocio. ¿Alguna vez has tenido un jefe? Sí, cuando recién salí de la prepa, luego encontré trabajo. O sea, pero al principio. En la Coca, okay. En Coca-Cola. Estuve 4 meses nada más y no me quedé nada más en una suplencia de 4 meses. Tuve un jefe y me encantaba mi trabajo, pero por razones personales con mi jefa no me quedé. Entonces, pero yo ya me dedicaba a esto, a las uñas, y como les comento era por hobby, pero resulta que me iba mejor que en mi trabajo.
porque una de las cosas que yo recuerdo mucho es que pues todavía somos unos chavos, hay que aceptarlo, se nos nota, pero yo tengo en mi memoria muy claro, y ahorita que hacemos cuentas, pues hace 25 años, Sí. que pues tú también eras una chavita y pues yo también estaba chavillo, pero yo ya te veía que tú ya tenías tu negocio con su letrero, tenías gente que te apoyaba, tenías clientes. Y yo decía, te lo juro, o sea, Sí. de verdad lo recuerdo muy claro, porque uno de tus negocios estaba cerca de casa de mi mamá. Sí. Y yo decía, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo puede? Y entonces uno en su edad y sin fundamentos decías, no, pues a lo mejor no es de ella, ha de ser de su mamá, o se lo pusieron, Sí. o ella es la jefecilla, pero en realidad hay un dueño atrás. Mil cosas que te creas. Pero la realidad es que no, que desde muy joven tú te animaste. Y esto lo menciono porque en este momento quizá nos están viendo muchos chavos de la edad en aquel tiempo, de unos 20 años, 25 años, que en realidad no se animan o ven súper complicado el asunto del emprendimiento, siendo que creo que hoy es más fácil emprender que antes. Porque antes no había internet, no había. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa parte de voy a dedicarme al negocio y qué? ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, yo inicié a los 18 años en casa de mis papás aplicando uñas y hubo un momento en que había un local que a mí me gustaba. Decidí irme con todo el miedo del mundo, porque yo creo que el miedo siempre es fundamental. Y hay gente que tiene miedo y no lo hace, y hay gente que tiene miedo y lo hace. Y yo, con todo y el miedo que tenía, me animé a abrir ese negocio. Y yo lo único que decía es que ¿qué puede pasar? Si no funciona, pues lo quito y me regreso a casa de mis papás. Y así fue cada reto durante estos 25 años. Oye, todavía la fecha, si esto no funciona, te regresas con tu esposo. Me regreso con mi esposo, que me mantenga. Así fue como yo inicié, y la verdad no fue absolutamente nada fácil, sino que mi familia siempre había estado apoyando. Esa es una parte fundamental. Y sí, me pasó que cuando yo estaba chiquita, tenía 20 años, ya tenía mi negocio, y sí llegó a pasar que muchas veces fui como muy criticada por mismas mujeres, porque creían que el negocio me lo había puesto otra persona, que yo andaba en malos pasos. Que tenías el novio que te puso todo. Y no fue nada fácil. Mira, realmente nunca sabemos qué hay detrás, pero no sé, mi hermano es soldador y él me hizo la mesa. Claro. Mis hermanos me ayudaron a pintar, mi mamá sabía coser y me puso las cortinas, ese tipo de cosas, ¿no? Y así fui formando. No fue nada fácil porque me fui con la mesa y las sillas que tenía, y con el tiempo lo fui como formando. Y ya cuando lo ves, porque no nada más fue un negocio, eran 3 al mismo tiempo, ya éramos 4 personas trabajando, ya era área de pedicure, entonces se fue extendiendo. Y realmente no sabes en qué momento lo haces, pero yo estaba muy consciente de que quería hacer crecer mi negocio porque me estaba yendo bien ahí. Okay. Yo no quería trabajar para alguien más, y eso lo tenía muy definido. Y ahí fue cuando yo supe que se pueden hacer las cosas aún sin dinero, porque no tenía dinero. Pero también hay algo que a mí me salta mucho, porque en aquel tiempo que tú estabas emprendiendo, me tocó la suerte que tenía un muy buen trabajo. Yo era gerente de una cadena de videoclubs muy famosa. Y en aquel tiempo me iba bien y ganaba muy buen dinero. Pero, la verdad, está muy mal que lo diga, pero así era. Yo todo lo que ganaba, yo me lo gastaba con mis compas, iba aquí y allá, y me daba una vida para mi edad muy padre, pero al fin y al cabo me lo gastaba. Y años después, tristemente, todavía la fecha, digo, ¿por qué? Quizá por la edad, y es a lo mejor común, no sé si es común o me equivoco, pero ¿por qué yo no pensaba en emprender, en poner un negocio o en ahorrar? No, llegaba, y así como llegaba se iba, y muy padre. Pero tú no, o sea, ¿en qué base está en tu mente? ¿Cómo se basó para lograr eso? Si quizá fue la educación,
¿O simplemente dijiste, puedo llegar más lejos y lo visualizaste? Okay. Fíjate que yo no tenía un ejemplo de éxito en mi familia. Y bueno, yo creo que el prototipo de la mujer en mi familia era que te vas a casar chica y vas a tener hijos. Y yo siempre lo visualicé como, y es que yo no quiero eso. Okay. Yo siempre tuve como muy claro, o sea, siempre he dicho que la familia a veces sirve para darte ejemplos de lo que no quieres hacer en tu vida. Entonces, esa parte para mí era importante porque a los 20 años en mi casa yo ya era quedada, porque no tenía hijos y porque ya te quedaste. Pero entonces yo decía, es que el estilo de vida y la forma de vida era de que te vas a casar, vas a tener hijos y vas a vivir en tu casa y tu marido te va a mantener. Ese es el prototipo de la mujer. Pero sí tenía muy claro que yo no quería eso. Entonces yo decía, yo sí voy a trabajar, voy a viajar, voy a hacer mis propias cosas, voy a ser independiente. Y yo creo que parte de esto fue muy importante mi mamá. Mi mamá es, como te digo, ella es así como de, no se puede, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sí se puede hacer. Y mi mamá siempre ha sido comerciante. Mi mamá fue ama de casa toda la vida. Entonces ella siempre vendía cosas y salía adelante con lo que ella podía, pero era como muy dedicada a lo que estaba realizando. Entonces como que esa parte de tener tu propio negocio, yo lo vi por parte de mi mamá. Mi papá trabajaba para una institución donde cumplía un horario ya, pero mi mamá no. Mi mamá siempre hacía, yo la veía haciendo 5 cosas a la vez. Entonces yo creo que viene de ahí, de el querer emprender, el querer tener tu propio negocio, el resolver problemas, y yo creo que viene de ahí porque de otra parte pues no tenía como el ejemplo de básicamente era sobresalir. Sobrevivir. Pues sobrevivir, pero vas a sobresalir, resaltar, no quedarte en una zona donde no que fuera mala, pero no es lo que tú querías. No. Porque seguramente hay muchas mujeres, y es muy válido, que tomaron esa decisión en su vida, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, el sobrevivir me refiero a mi familia, que era como que pues con que tengas la comida del día de hoy está bien, pero yo sí quería hacer algo más, entonces sabía que iba a hacer algo más y sí tenía muy definido lo que yo quería para mí, para mi vida futura. O sea, porque sí tenía muy definida esa parte. Y bueno, para darle un poquito de contexto a la gente, que ya les dimos mucho, pero nada más específicamente, tú te metiste en un inicio, que es lo que prácticamente has hecho en casi los 25 años de tu emprendimiento, al negocio de las uñas. Que en la ciudad de Zacatecas, pues yo pienso que, no sé si me equivoco y voy a hablar de más, pero yo pienso que es de los negocios que la mayor parte de las mujeres que les gusta ponerse uñas saben que existe, y que es Top Nails, ¿no? Sí. Top Nails siempre fue un nombre que ha resaltado y que hasta los que no tenemos que ver con las uñas de día, de día, no. Sabemos que existe porque había un negocio aquí, otro acá, en la Plaza Galerías, siempre has estado en eso. Como en constante movimiento. Entonces, primero, ¿por qué decidiste meterte a ese negocio? Y seguramente te ha dado mucho porque pues no lo has soltado. O sea, ¿cómo es esa parte? Pues también para que la gente entienda qué es lo que haces en sí, ¿verdad? En sí, bueno, yo inicié aplicando uñas desde los 18 años y empecé aquí en Zacatecas, después me fui a estudiar a León, a Guadalajara, estuve yendo a congresos y me hice como que me profesionalicé mucho en ese sentido porque me gustó mucho. No pensé que me iba a dedicar a esto, pero resulta que sí vino a ser mi negocio porque me estaba yendo económicamente muy bien. Y sí, efectivamente fui una de las primeras que inició con esto. Y esto se empezó a hacer como muy grande cada vez. A los 20 años ya tenía mi negocio. Con el tiempo fui abriendo más negocios. Al mismo tiempo llegué a abrir una tienda de venta de aplicación de uñas y a la par dábamos ya capacitaciones, talleres de aplicación de uñas a demás personas. Después abrí otra tienda donde ya era más grande, ya era más servicios, venta de material y todo. Así estuve hasta el 2013.
En el 2016 nos invitan a trabajar en galerías y ahí estuvimos 6 años trabajando. Duramos, desde el 2016. Que para la gente que no es de Zacatecas, Galerías pues es la plaza principal de la ciudad. El centro comercial principal. El centro comercial de la ciudad. De aquí de la ciudad. Ahí nos invitan a trabajar los administradores de galerías y ahí estuvimos 6 años. Cosa que en lo personal fue un reto muy grande para mí, ya que no fue fácil entrar a galerías. Y cuando decidimos entrar también fue toda una odisea, porque nosotros teníamos que entrar, digamos, en un día y nos tardamos 7 días en instalarnos. Okay. Entonces casi nos andaban corriendo antes de que entráramos. Pero fue, híjole, también fue un reto muy grande para mí. O sea, de esas veces que lloras porque no logras concretar eso, ese fue un reto muy grande, pero fue la parte, yo creo que donde más estable estuvimos, okay, donde conocimos muchísima más gente. Top Nail sí se dio a conocer. O sea, ¿fue un impulso para la marca? Más todavía, porque ya estábamos en Guadalupe, ya teníamos 2 tiendas, incluso llegamos a estar en Aguascalientes un tiempo. Nos estuvimos en galería 6 años, pero ahí fue como que, bueno, de hecho Zacatecas, la gente que viene a Zacatecas de otros estados, de otros países, principalmente va a galerías, y ahí fue donde nosotros llegamos a expandirnos todavía más. Okay. A la par, en el 2019, decidí abrir un spa, o sea, diversificar los servicios. Me voy a Colinas del Padre, abro un Temazcal Spa. Espérate, ya me vas a contar. Y ya, y me casé y se acabó. Y ya. No, todavía no llegamos a la parte del spa. No. Hay algo que a mí me salta así, porque es a lo mejor no sé si un mito para los que nos dedicamos a medio al emprendimiento y que no hemos dado pasos tan grandes como por ejemplo eso del centro comercial. Y a lo mejor tú nos puedes ayudar. Ahorita me dices, el estar en galerías es el hecho, nos empujó, o sea, sí, nos aventó. Pero quizá estamos acostumbrados a que generalmente en los centros comerciales la mayor parte de los negocios, no todos, pero la mayor parte de los negocios siempre son tiendas transnacionales, de renombre, que las encuentras en todo el país, sí, etcétera. Y por lógica y consecuencia, la renta siempre de esos espacios son caros. Sí. Y entonces muchas veces surge la duda de tanta inversión en espacio, en infraestructura, ¿realmente se retribuye, se regresa y es funcional? Sé que obviamente hay de todos los casos y ha habido gente que pone y abre 3 meses, 4 y se regresan porque pues, no se pudo. Pero en tu caso creo que estamos hablando que fue todo lo contrario y la inversión valió cada peso. ¿O sí, cómo es esto? Todo valió la pena. Porque fue mucho crecimiento laboral, profesional, y para la marca fue muy importante. Pero sí era un reto, por ejemplo, en temporadas bajas, pero la verdad es que la mayoría del tiempo nos fue muy bien trabajando, porque nosotros teníamos trabajo desde que llegábamos, que era a las 11 de la mañana, hasta las 8, 9 de la noche. Era todo el día. Porque a las 11 se abría el centro comercial, ¿verdad? No voy a decir la gente, a las 11 empezabas. Hasta las 11. No, mija, pues antes quería chambear. Nomás ocupaba eso. No, a las 11 abren el centro comercial. A las 11 abren el centro comercial. Sí. También tuve un negocio donde abríamos a las 8 de la mañana. Sí, para sanar disculpas. No, el centro comercial se abría a las 11 de la mañana, a esa hora empezábamos y terminábamos a las 9 de la noche, que es el horario normal del centro comercial. Uh-huh. Pero éramos 8 personas trabajando en ese módulo. O sea, salía para nóminas. Porque era una isla, ¿verdad? Porque era una islita, era un modulito que estaba enfrente de Telcel. Se lo puedo mencionar. Bueno, sí, estaba enfrente de Telcel y yo creo que eso era un módulo que medía
3 metros por 5 de... Y ahí estaban 8 personas ahí trabajando. estábamos 8 personas trabajando y salía para todo. Entonces nos daba para renta, nos daba para nómina, ganancias. Sí, porque es todo. mucho. Pero estamos hablando del único centro comercial donde venía toda la gente de todo el mundo, porque nosotros llegamos a conocer gente de todo el mundo, de todos los municipios, de todos los estados. Todos los ámbitos sociales. Sí. Entonces, realmente era un punto muy importante y yo creo que aparte galerías estaba en un punto muy importante antes de la pandemia. Okay. Que esa parte también fue muy importante. Nos fue muy bien y pudimos sobrevivir 6 años después de la pandemia. Para allá iba. Esa es la pregunta del millón. Si estamos hablando de tantas maravillas del centro comercial y todo lo que te impulsó, te terminaste yendo, ya lo dijiste, por la pandemia y ya no regresaste. ¿O qué pasó? Fíjate que yo creo que ha habido tanta gente tan importante en mi vida, en la vida de Tom Nails, que nos apoyó muchísimo. Y cuando llega la pandemia, pues todo el mundo pensábamos que iba a durar 2 meses, ¿verdad? Sí, hasta decías, hay un ratito de vacaciones, sí. Ya las ocupaba. Ándale, mijo, 2 años de vacaciones. Yo creo que para nosotros la pandemia duró 4 años, porque tardamos mucho para levantarnos otra vez. Siempre estuvimos como sobreviviendo y fue una etapa muy difícil para mí, tanto para la gente que trabajaba para nosotros, y porque aguantaron, ¿no? Aguantaron esas bajas que no había para pagar también. Pero yo siento que también una parte, quien nos hizo fuerte, la gente que me apoyó, que lo agradezco infinitamente. Y me apoyaron tuve que renunciar a galerías. Sí, porque ya era imposible sostenerlo. Era imposible sostenerlo porque estando la pandemia nos ofrecieron un descuento del 40% de la renta, pero era imposible pagarlo sin un ingreso, entonces no teníamos para pagar. Sí, no, lo que te ofrecieran, pues, que no. Si no voy a generar nada. No. Era para aguantar el era espacio. para que no me lo quitaran, entonces decidí mejor firmar la renuncia y esperar a que se retomara. Entonces eso fue en marzo, en agosto nos dicen que teníamos que regresar o quitar el módulo. Y yo decía, como había sido un punto muy bueno, yo decía, pues voy a regresar, porque nos iba bien. Obviamente había temporadas donde no había nada, pero la mayoría del tiempo pues fue muy buena. Entonces dije, vamos a regresar y sí estoy dispuesta a mantener el lugar. Entonces hicimos todo lo posible por conservar el espacio, por resistir a quitarnos, pero ya llegó el punto donde yo ya había agotado todos mis recursos. Sí. Ya no tenía dinero, porque ahorita les cuento del spa, pero también tenía a la par otro negocio donde estaba pagando 2 rentas muy altas. Y los 2 parados. Entonces pues no nos dejaban trabajar. Y para ese entonces yo tuve que vender mi carro para poder pagar lo que se debía. Pues sí, deudas. De rentas de mercancía, de lo que se necesitara nóminas, de lo que se necesitara para sobrevivir, porque estaba segura que iba a pasar la pandemia y que iba a pasar pronto, y esto se volvió un caos de 3 años. Entonces me quedo sin nada y estuve a punto yo vivía aparte, rentaba un departamento, y al grado de que me quería regresar ya a vivir con mis papás porque ya no podía. Tampoco pagar el departamento. No, tampoco, ya no podía pagar el departamento. Llegué a no tener para gasolina. Entonces yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso con ellos. Entonces, la pandemia yo creo que vino a ser algo muy importante para mi vida, porque vino a revolucionar mi mente en qué hacer y cómo resolver. Entonces yo creo que ahí es cuando te sacan de tu zona de confort y es cuando te enfrentas a ti mismo y decir, a ver, ahora sí piénsale. ¿De qué estoy hecho? ¿Puedo o no puedo? Y el gran emprendedor de toda la vida, o sea, para sacar la casta, ¿no? Sí, y fue algo muy duro.
muy complicado, que lo personal me dolió mucho, tanto personalmente como emocionalmente. Yo creo que como mujer te sientes devastada, frustrada, bloqueada. Pero bueno, así fue pasando el tiempo. Regresamos a galerías en agosto de ese año, del 2020, creo. Pero fue imposible mantenerlo. No dejaban entrar a la gente, no iban mamás que tuvieran niños porque los niños estaban en casa, no había quien cuidarlos. Gente adulta tampoco las dejaban entrar. La gente... Era un caos entrar y salir de galerías, entonces la gente prefería no ir. Sí, por todos lados. Hasta, me imagino yo, pues también mucha gente decía, pues, ¿para qué me pongo uñas? ¿No? Pues, o sea, en el sentido de que pues nadie dejaban salir, no había eventos sociales. No había nada. Y digamos que los servicios que nosotros ofrecíamos pues no son de primera necesidad. Entonces era un lujo ponerse uñas en la pandemia. Ahorita ya es una necesidad. Pero en ese entonces sí era como, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me pinto el cabello? ¿Para qué me hago un masaje? Sí, bueno, ahorita vamos a esa parte que fue importante, la parte de los masajes, por la cuestión del desestrés. Pero la parte de las uñas no, y era nuestro principal centro de trabajo que nos mantenía a todo lo demás. Tom Nails mantenía al spa, nos mantenía. ¿Y en ese tiempo cuántas personas tenías aproximadamente a tu cargo? ¿En la pandemia? Bueno, sí, cuando se te vino el caos. Éramos 9. ¿9 ahí junto con el spa? Ah, no, en el spa éramos como 4. O sea, al fin y al cabo más de 10, 12 personas sí, que de repente también les cambia la vida y que todo. Tú tienes que dar la cara y decir, sí. Pues, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y había situaciones muy complicadas, pero de verdad no podía ni ayudarlos. Cuando decido regresar y mantenerlo, para mí fue un caos siempre, porque siempre tenía que estar completando los gastos y no quedaba para absolutamente nada. Y cuando... en ese momento yo ya tenía el spa, yo había abierto un spa. Entonces pagar esas 2 rentas para mí era muy complicado. Entonces en el 2018 yo abro un spa, un temazcal, donde ya teníamos más servicios de masajes, depilación, alaciados, pedicure, ya había un espacio para hacer todo lo demás, incluido a Top Nails, porque Top Nails siempre era parte de, el servicio de Top Nails era como parte del spa. Entonces mantener rentas de 50,000 pesos pues era muy complicado y sin entradas pues era bastante complicado. Y más nóminas, más servicios, pues sí era... Todo. Entonces en galerías se nos vino abajo porque aparte por reglas mismas de la COFEPRIS nos piden que nada más tengamos a 3 personas trabajando en galerías. Era un módulo de 5 estaciones y nos piden que estén separadas. Bueno, el chiste es que nada más trabajaban 3 personas. Llegábamos a veces a atender a una persona en todo el día, porque no había. El centro comercial estaba solo. Pero siempre estuvimos pensando en que iba a pasar pronto. Yo creo que por eso nos quedábamos con el afán de que ya viene la temporada alta, ya viene diciembre, ya va a llegar. Y nomás no llegó. Y nunca llegó. Entonces así estuvimos 2 años. Y yo acabé con todo el recurso que yo tenía, con todo el patrimonio que yo había formado sola, o mis ahorros, ahí me los acabé. Entonces ya llegó el momento en que yo ya debía, ya tenía deudas por pagar eso. Y ahí fue cuando ya no pude. Para ese entonces ya estaba casada. Que ahorita vamos para allá. Y hablé con mi esposo y le dije, es que ya no puedo. O sea, ahora sí, ya no puedo. Ya había aguantado 2 años después de la pandemia, después de que regresamos y nos quitamos en el 2022 de galerías. Entonces ya fue cuando dije, no, ya no puedo hacerme de más deudas por mantener esto que no está funcionando y que lo único que me está quitando. Todos los meses yo debía. Y para la par yo ya tenía el spa y en el spa
lo acababa de poner, entonces tantito peor. No, pues te topas con toda la frustración del mundo, sí. porque ya no nada más es si lo dejo o no, es todo lo que viene atrás. Uh-huh. Lo dejo, pero todo el sueño, toda la inversión, todos los proyectos se caen. Todo lo que Tom Nails me ha dado, porque ha sido mucho, Tom Nails me lo dio para abrir un temazcal y spa, porque Tom Nails me lo dio. Cuando yo abro ese temazcal fue una inversión muy grande y fue producto del trabajo de Tom Nails. De años. De años trabajando. Entonces lo abro en junio del 2019 y para el febrero, marzo del 2020 no lo cierran. Entonces era un negocio que apenas estaba iniciando, que nadie lo conocía, mucha gente no sabía que era un temazcal, para qué era, entonces no estábamos, apenas nos estábamos dando a conocer. Llega la pandemia, nos cierran y pues dejamos de trabajarlo. Quitarlo pues era como difícil porque no era como que, puse una zapatería y puse mis zapatos, ya me voy y me llevo todos mis zapatos. Pues no, acá no se podía. Acá no se podía porque fueron instalaciones grandes, se construyó. Sí, me tocó toda la infraestructura, todo lo que hay. Entonces ahí fue como el gasto más grande y yo me resistía a quitarlo. Entonces ahí se me fueron todos mis ahorros en ese negocio. Y realmente nunca despegó porque fue el primero el que acabamos de iniciar. Luego llega la pandemia y nos quedamos, pues ahora sí que sin trabajar. Pagábamos lo que se podía y después de eso pasa el tiempo y sí llegó el momento en que dije, yo ya no puedo ni con este. Uno de los principales retos con los que te topas cuando eres emprendedor o dueño de una empresa, aunque sea chiquita, son las rentas. Las rentas tan altas que no te dejan hacer absolutamente nada. Y igual, pues no perdía la fe de que ese negocio creciera y pudiéramos recuperar lo que ya habíamos gastado, lo que se había invertido. Pero igual yo creo que fue parte de la pandemia y nunca hubo crecimiento, entonces nos estaba yendo bien, pero bueno, luego llegó una parte importante en mi vida, que me caso, me embarazo y ahí fue cuando yo ya dejé de lado. Toda esa Pausé. Entonces, sí fueron muchos retos, muy gratificante y yo creo que gracias a esas experiencias es que estoy donde estoy ahorita. Estoy seguro que sí. Pero también existe, yo creo que un pero muy grande. Porque sin duda alguna todas esas experiencias te forjaron y te convierten en lo que eres hoy. Pero hay mucha gente que seguramente se ha enfrentado a X ciertos retos en su vida, pueden ser empresariales, personales o de algún tipo, y que sin duda alguna te cambian la perspectiva de la vida y puedes decir, ya no quiero tener un negocio más en mi vida, se acabó, ya sufrí mucho estrés, mucha presión y todo, ya mejor me consigo un trabajo, aunque en tu vida no hayas trabajado y enfrentarte a esas cosas. ¿Cómo se sale de esa presión y esa carga y cómo se lucha contra el decir, y si el que vuelvo a ponerme pasa lo mismo? ¿Y cómo sigues emprendiendo? No he salido. De hecho, esto es un podcast de Sigo tristeza. Igual. No es cierto. No he salido de muchas situaciones muy importantes. ¿Cómo se sale? Mira, me queda claro que siempre hay muchas soluciones para todo y se puede salir, sí se puede salir. Todo depende como de las oportunidades que tengas en tu vida, porque hay gente que tiene otro tipo de oportunidades y pues bueno, agarro esta. Pero yo estaba muy convencida de que no quería quitar mi negocio y que como siempre me había ido bien, yo no perdía la fe. De que era una rachita, pero todo iba a seguir igual. Y eran rachas. Yo decía, iba a pasar. Iba a pasar. ¿Cómo se sale? Yo creo que como lo mencionabas hace ratito, que aún con miedo te animes a hacer las cosas. Y
pues yo creo que sí nací para esto porque luego te empiezas como a medio acostumbrar a tener problemas y ver cómo los vas a resolver, ¿no? O sea, me queda claro que siempre hay soluciones para todo. Tengo en mi memoria, y si nos puedes platicar brevemente, porque todavía traemos muchas cosas que te quiero preguntar. Mucho chisme. Hace muchos años, cuando tenías tu negocio de Top Knives, te pasó una de las tragedias que yo creo que a cualquier emprendedor hubiera dicho, se acabó y de aquí esta no me levanto. Y si no me equivoco, tuviste un negocio donde se derrumbó literal el techo del negocio, acabó con tus productos. Ay, sí. ¿Cómo fue eso? Fue en el 2013. Ese era otro negocio que tenía aparte. Era un negocio que yo tenía de venta de material de producto para uñas y una sala de capacitación ahí mismo. Uh-huh. Duramos como casi 2 años con ese negocio y ese negocio se derrumbó completamente. El techo se derrumbó completo, uh-huh. Pero obviamente porque pues era un negocio que ya tenía muchos años. No, era un local como viejito. Uh-huh. Sí, y toda la base era un local viejo, pues sí. Paredes muy antiguas porque era el centro de Guadalupe, Zacatecas. Ajá. Sí, o sea, el techo estaba pues recubierto, pero en sí eran vigas. Y con las lluvias, en septiembre de ese año, pues ya se nos filtraba el agua por todos lados, pero ya era demasiado. Yo vivía más adentro que afuera. Sí, lo sabías. Y llega el momento en que obviamente lo mencionamos a los dueños, pero estaba en proceso de darse el mantenimiento. No sabían cómo estaba la situación. Entonces, un domingo, gracias a Dios, que fue cuando... yo creo que Dios en todo obra. Yo creo que sí, eso te iba a decir. Dios en todo obra, porque nosotros trabajábamos de lunes a sábado y no se cayó en esos días. Se cayó un domingo donde nosotros no trabajábamos. Porque podemos estar hablando de que hubiera sido una tragedia realmente terrible. Cuando yo llegué y encontré ese lugar, de verdad, yo dije... una persona hubiera muerto aquí. Porque se desprendió el techo, si no me equivoco, se vino como que, de una parte quedó agarrada y otra no, y se vino como abanico, ¿no? Como abanicos, barrió con todo hacia la puerta y las paredes quedaron desprendidas. O sea, no se inventes. Cayó. Ajá. Entonces, me estaban buscando, no sabían, la vecina me estuvo buscando, dio con mi... en los escombros. Y me encontró. Oiga, señora, no. Bueno. Buscándote de, oiga, se le cayó un pequeño detalle. Se le cayó su negocio. Se le cayó su negocio. Cuando yo llego, que fue como a la 1 de la tarde, pues obviamente fue muy aparatoso porque ver que tu negocio estaba totalmente destruido y todos los muebles, no había manera de sacar nada. Lo que más me sorprendió ese día fue que cuando yo llegué, había en la azotea personas bajando a sus niños a llevarse Dios cosas. Aparte de todo lo que se perdió, porque se perdió todo. O sea, la rapiña, literal. Sí. ¿Cómo puede ser el mexicano así, en serio? México. No, pero aparte me contaste que había niños, que los papás los bajaban. Los papás los bajaban con una cuerda, con el cinto, con no sé, para que los niños subieran bolsas con cosas que podían quitar de lo que había quedado en la pared. Entonces, porque las vigas habían quedado, pues, obviamente... Sí, pero aún se podía caer más. Sí, porque las paredes estaban desprendidas. No inventes. O sea, era muy peligroso y a mí eso me sorprendió mucho. Porque cuando yo llegué, pues, obviamente no sabían que yo era la dueña de ese local, entonces ellos seguían sacando cosas. Yo ya ni dije nada. Cuando ven que ya yo me paro afuera del local, pues cuando ya sacan a los niños, como pudieron, porque las vigas los ayudaban a subir. Todo estaba desprendido, o sea, de hecho llegó Protección Civil como a circular el lugar para que nadie se arrimara, porque la pared la parte de enfrente se movía. Y eso fue muy impresionante para mí de cómo la gente arriesgaba a los niños,
para que se llevaran lo que pudieran, ni No. eran cosas que les servían. Y aparte, pero, eso te iba a decir, no era una tienda de abarrotes o algo, No. eran productos o para sea, uñas. tráete lo que puedas, de algo ha de servir. Y sí fue muy sorprendente. Yo creo que yo no sé qué pensaba en ese momento. Yo decía, ¿qué pasó? Bueno, ya veía yo el problema y pues tocaba, pues ahora sí que no podíamos ni recoger nada porque no podíamos ni siquiera entrar ¿Y el al- dueño se hizo responsable de algo? No, sin comentarios. Sí, nos está viendo. No se hizo responsable. Y que, bueno, iba a ser muy absurda la pregunta, pero al fin y al cabo, o sea, ¿qué tanto te pegó? Porque sé que te pegó, pero ¿a qué nivel te dejó en la calle o simplemente fue un bache que dices, pues salgo con lo que tengo y me reinvento? Fíjate que sí fue muy complicado porque yo acababa de comprar un carro y yo, según mi administración de recursos, se iba a pagar de ese local. Entonces, Es lo primero que yo creo que sí, yo dije, primero todo lo que había perdido porque se había invertido mucho en la infraestructura también de ese local. Desde el diseño, se planeó, se metió arquitecto, todo. Y todo mi material, todo... No, pues muchísimo producto. Mucho. Sí. Entonces, que yo me había llevado incluso de la otra tienda. Y era producto para trabajar. Y sí perdí todo. Todo se perdió. Yo no pude como rescatar nada. Porque todo estaba quebrado. Mesas, sillas, todo roto. O sea, Todo inservible. Todo inservible. El material que había quedado en una pared era un gel que nosotros utilizamos mucho ahorita que se seca si le da 10 minutos el sol, entonces no servía absolutamente nada. Y lo único que me quedó fue pues hablarle a mi familia me ayudó como siempre. Mi familia ha sido una parte muy importante, mis hermanos, mi mamá, mi papá, y me ayudan como con esa parte. Y recuerdo mucho que cuando yo le platico a un amigo que tenía una financiera, pues, donde te prestan dinero, él fue el que me ofreció para poder otra vez volver a abrir la tienda. Okay. Eso a mí me sorprendió mucho de mí, porque eso se cae en septiembre y en octubre vuelvo a abrir la tienda, pero ya más grande, más bonita, ya, bueno, eran situaciones que a final de cuentas me hacían crecer más todavía. Pero sí fue muy doloroso. Y hace días que platicábamos, cuando planeábamos esta charla, tocábamos ese tema, ¿te acuerdas? Y decíamos que es bien absurdo, pero yo creo que vale la pena mencionarlo, que esa frase, o no sé si es refrán, no, esa frase que lo hemos escuchado todos, que dice, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que es algo muy, muy real. No sé si viene ligada con Dios, con tus creencias o con el universo, o cómo funcione, pero realmente si tú la metes en tu convicción de vida, creo que la mayor parte, si no es que siempre, algo va a pasar así, ¿no? Sí. Yo pienso que principalmente es como las ganas de salir adelante. Exacto. Si crees o no en Dios. Porque Dios solo no, yo creo que creyendo nomás no se hacen las cosas. No. Mucho tiene que ver como de tu parte el querer hacer las cosas y buscar la manera de por dónde y de quién te apoyas para poder salir adelante. Y buscas la manera. Y como te digo, yo creo que nunca he sido una persona que se quede cruzada de brazos. A la fecha busco la manera de cómo solucionarlo. Y cuando me han pasado cosas tan, pues, difíciles, después cada problema se me hace como más fácil de resolverlo, porque he resuelto cosas que, pues, que para otra gente a lo mejor puede ser así como cosa de nada, porque tiene los medios, pero para mí no era sencillo. Pero sí, yo creo que es todo. Es la fe, son tus creencias, es tu educación, las ganas de salir adelante y lo que quieras para tu futuro.
Sí, el otro día estoy leyendo un libro muy interesante y decía, todo lo que tú creas que es malo o es bueno, simplemente es malo o es bueno porque tú lo crees así. Nada es malo ni nada es bueno. Para ti puede ser muy malo que se te secó la planta y para mí puedes decir, pues cómprate otra, ¿no? Pero tú te puedes atormentar porque era la planta de no sé quién, ¿verdad? De Cris. De Cris. Las plantas de Cris. Sí me explico. Y así puede ser con todo. No quiere decir esto que la vida te valga, sino que simplemente tomes la vida de otra manera. Mira, en este momento hay muchísimas mujeres seguramente, y espero, que nos estén escuchando, están escuchando tu historia, que estamos hablando puras partes trágicas de tu vida, pero no es que sea trágico, sino que es realmente lo que ha impulsado mucho de lo que, o todo lo que eres hoy. Sí. Pero seguramente muchas mujeres o hombres que están viendo, de alguna manera a lo mejor tienen un conflicto con el hecho de emprender o no emprender. ¿Tú qué le dirías a todas esas personas que sufren y batallan con sus ideas de que la típica frase que dice, no, es que emprender no es para mí? Eso es muy común. Poner un negocio no es para mí. Y vuelvo a lo mismo, el no es para mí, tú solo te estás poniendo la etiqueta y tú solo estás creyendo en eso. Pero tú, ¿qué le dirías a todas esas personas que creen que no es para ella o a todos aquellos que están a punto pero dudan en hacerlo? Mira, yo creo que los que dicen no es para mí, les creo. Porque si no es para ti, o sea, de verdad, si no te apasiona lo que estás haciendo, es correcto, no lo vas a hacer. Entonces, sí necesitas hacer algo que te apasione para que te animes a emprender algo. No está fácil, no es fácil, y como todo, hasta en los trabajos hay como problemas de todo tipo, pero yo, a las personas que están como a punto de abrir un negocio, como dijiste tú hace ratito, sí hay más como facilidades, aunque a veces también es complicado la parte del apoyo, porque se puede abrir un negocio con apoyos, pero a veces te cierran mucho las puertas. Pero yo sí les quiero decir que se animen a probar. Cualquier negocio, yo como consejo les daría que mínimo se esperaran un año, ya que hay mucha gente que nada más se queda 3 meses. Y dices, ay no, que estoy jugando al podcast. Digo, porque así me andaba pasando. ¿Verdad, Leo? Ya lo voy a quitar. Pues sí decirles, porque te digo que he platicado con muchas mujeres que se arriman conmigo para preguntarme si abren o no un negocio, si ponen o no un salón de belleza. Pero yo digo, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo vas a abrir? ¿Qué te impide abrirlo? Si es flojera, te entiendo. Vete a tu casa mejor a dormir. Si necesitas disciplina, si necesitas mucha constancia y estar presente, porque un negocio no se maneja solo y no puedes, cuando está iniciando, no puedes creer que te va a funcionar en 3 meses. Yo como consejo les daría que esperen un año a que pasen todo lo que tienes que pasar en un año, temporadas bajas, temporadas altas, que si el empleado se salió, que si necesitas capacitar a otra persona, si necesitas tú estar, si tienes o no el material para trabajar. O sea, sí espérate a cumplir, bueno, no a cumplir, a que te pase todo lo que te tiene que pasar en el año para saber con qué puedes y con qué no. Si después de ese año tú dices, definitivamente le estoy perdiendo todo el año, yo creo que sí es necesario que cambies. Reinventarlo. Más no necesariamente cerrarlo o desaparecerlo. Y fíjate que con nosotros nos pasó que con el paso, fuimos de las primeras que iniciamos con lo de las uñas, pero obviamente ahorita pues se ha diversificado mucho ese servicio y donde quiera encuentras servicios de uñas. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue diversificar los servicios. Y ahí fue cuando nos expandimos a abrir un temazcal, masajes faciales y todo lo que conlleva pues un spa. Eso fue lo que nos ayudó como a extendernos un poquito más y a moverte para no estancarte en el mismo lugar, porque si no,
seguramente ya lo hubiéramos quitado. Exacto. Y dentro de todo esto, dentro de todo lo que estamos hablando y cómo se forjó y todo, creo que viene una parte muy importante que me gustaría que mencionaras. Y creo que ahorita es tu bandera y es la familia, ¿no? Sí. Te casaste, llegó el amor. Con un hombre maravilloso. Le mandamos un saludo a mi querido Oscar. Fíjate, Ángel, que cuando yo estaba entre la secundaria y la prepa, que todos mis compañeros se querían casar y decían que se veían casados a los 25 años, yo creo que yo sí estaba muy definida en que no me quería casar, al menos chica. No. Y la maternidad yo sentía que no se había hecho para mí. O sea, eso yo creo que fue algo que siempre me lo decía yo para mí. Así de, no te vas a casar, no vas a tener hijos. Yo me lo decía, así como de no. ¿En serio? Sí, como que yo estaba muy bloqueada en ese sentido. No te veías en ese papel. No me veía en ese papel, nunca fue mi prioridad. Y como empecé a viajar mucho, yo decía, voy a viajar por todo el mundo, voy a ser soltera forever. Y todo está padre y me la pasaba muy bien soltera, así es que no había como esa parte. Antes. Bueno, esta historia la sabe mi esposa, así es que... Y realmente yo estaba como muy definida en que no me quería casar y no quería tener hijos. Pero dentro de mí, en el fondo yo decía, yo veía familias bonitas y yo decía, es que sí quiero una familia. No quiero una boda, no quiero un matrimonio, quiero formar una familia. Eso era como la parte importante para mí. No quería ser madre soltera, eso sí estaba muy segura. Okay. Entonces, como trabajo con muchas mujeres y convivo con muchas mujeres todos los días, pues era muy atacada de ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no estás casada? O sea, si de por sí ya tienes presión social por el hecho de no casarte joven, con esto era más. Es que llegas a la edad de 35, 40 años y sientes que ya la gente te ve como rara. Y era muy señalada porque todos los días era, es que ¿por qué no tienes novio? Es que ¿por qué no estás casada? Es que porque aunque sea no tienes un hijo. Era como obligatorio. Sí, pues es que vivimos en un país, o no, más bien en Latinoamérica, que sí. Así debe de ser. Así debe de ser. Y esto obviamente venía pues desde mi familia, como te comentaba, porque sí me decían así de que ya no te vas a casar, ya estás grande, porque ya tenía 35 años y olvídate, o sea, era la quedada de la casa cuando... Quedada de... Era la rara de la casa. Claro. Entonces, Vivi. Era Vivi. Pero te llegas a sentir tan rara con la gente, porque luego o sea, yo estaba muy definida en lo que yo quería, pero no, yo decía, es que sí estoy mal. Porque si te ven como de que algo tiene. No es normal que no tenga novio y no es normal que no tenga hijos y no es normal que no esté casada. Ha de ser muy especial. Entonces yo decía, pues a lo mejor sí soy muy especial porque en el fondo, como te digo, yo decía, es que sí quiero esto, pero tiene que ser así. Si no va a ser así, yo no quiero nada. Aparte, no había conocido una persona que yo dijera, me late para que sea el papá de mis hijos, para que sea mi esposo. No había. Por eso no me había casado. Hasta que te conocí. Pues sí, efectivamente. Entonces sí estaba muy definida eso, pero resulta que voy a terapia para entender. Okay. Para entender por qué no me quería casar, no quería tener hijos. Y ahí fue cuando entendí el por qué. Pero resulta que entendí que no tenía ese patrón de familia que yo quería formar. Entonces dije, si va a ser así, no quiero. Me habían metido a la cabeza, o lo que me habían enseñado era de que el matrimonio era malo, que era muy difícil, que tener hijos era
muy difícil y que un embarazo era fatal. Y yo decía, ¿cómo se atrevieron a tener 9 hijos? Buen punto, sí. Buen punto, entonces... Oye, y también seguramente hay mucha gente que a lo mejor todavía lo cree, que pueden creer que a lo mejor la maternidad no va de la mano con el hecho de ser empresario o sí, emprendedor. Sí, lo puedes hacer. ¿Va de la mano? Va de la mano y es otro reto. Es otro reto. Sí, no es nada fácil. No es fácil tampoco, pero ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Entonces, se puede hacer puesto que lo seguimos haciendo y estamos como en un punto todavía mejor de lo que habíamos pasado anteriormente. Ya pasó pandemia, ya todo, ya creo que ahorita llegamos a un punto muy estable y se puede ser mamá, se puede ser empresaria, se puede ser esposa, tener vida social también se puede, menos, pero... No es queja, pero... No es queja, pero se puede hacer todo lo que tú quieras. Yo creo que depende de cómo organices tu vida y lo que tengas también como a un lado. Yo creo que para mí muy importante ha sido mi esposo, que me ha apoyado en lo que yo he decidido hacer. Y eso para mí... pues es fundamental, ¿no? Ahorita es la familia. Entonces, pues bueno, conozco a mi esposo y resulta que sí era lo que yo quería, porque cuando lo conozco, resultó que queríamos lo mismo. Sí, formar una familia, que era lo que yo quería, una estabilidad, que era lo que yo quería, y poder crecer, empatar. Y crecer los dos, ¿no? Así como de vamos juntos, hacemos juntos, no me caso para que me mantengas. Pienso hacer mis propias cosas, yo por mi parte, pero juntos, como familia. Entonces siempre tuve la idea de eso y la verdad es que él ha sido una persona, una parte fundamental porque me ha impulsado mucho a ser independiente, a crecer. Y ahorita que lo mencionabas, pensaba, también muchas veces para muchos hombres puede ser al revés, a como tú lo estás diciendo. Es decir, tener una mujer independiente se da muy común, que no es el caso, pero se da muy común que muchas veces las mujeres independientes dicen, todo para mí, yo, y si tú no puedes, pues compra, mijo, y ahí te quedas porque yo sigo avanzando, ¿no? Claro. Y eso creo que fue el diferenciador en el que tú sí dijiste, soy independiente, quiero seguir con lo mío, pero no de tu mano, pues. Sí, sí. Entonces, eso se puede, esa es la pregunta. Sí, sí se puede. Yo creo que cuando vas a elegir a una persona, yo creo que es muy importante hablarlo desde un inicio, de saber para dónde va uno y para el otro. ¿Y qué quieres de la vida? Porque a lo mejor no quieres tener hijos. A lo mejor no. O a lo mejor quieres 9, ¿no? O sea, sí, es real. Sí. Pero tienes que ponerlo. Y muchas veces cometemos el error de que los temas básicos nunca se hablan. No. Y se hablan hasta que ya te casaste y ya está. Y ahí es cuando empieza el Yo pienso caos. que si vas a tener una plática incómoda con tu pareja, que sea al inicio. Hablar de dinero, hablar de religión, hablar de trabajo, de horarios, y esto yo creo que fue algo muy importante que me hizo decir que sí me casaba con él, porque cuando yo lo conocí, principalmente tocamos esos temas y me di cuenta que íbamos para el mismo lado. Los dos queríamos crecer, ser independientes, pero apoyándonos siempre uno al otro, y esto lo hizo mucho más fácil. Entonces, yo creo que si él no hubiera querido esto, o si me hubiera, como te digo, no había encontrado a esa persona, cuando hay un hombre que te quiere como apagar, en ese sentido. O minimizar. Ajá. O decir, yo te mantengo y tú te quedas en la casa. Cuando la mujer decide, porque se puede decir, claro, estoy totalmente de acuerdo quedarme en mi casa sin hacer nada y tú creces. Pero que lo hagas bajo convicción, no bajo presión. Ajá. Y en este caso lo hablamos desde un inicio. Pusimos las cartas muy claras sobre la mesa,
¿Tú qué quieres? Yo quiero esto, estoy de acuerdo. ¿Quieres tener hijos? Quiero formar una familia, que ese fue el principal tema. ¿A dónde vamos a salir? Pues tengo mi negocio, adelante. Oye, no puedo, te apoyo, para que estar como balanceándonos uno al otro, y esa parte fue fundamental. Eso es, yo creo que una parte muy importante de las mujeres que tienen negocio, y tener una parte, o tu pareja, que vaya de la mano contigo y que te apoye en los proyectos que tú quieres, porque si no lo hace va a ser muy complicado tener que arrastrar a la otra persona y quererlo convencer de lo que tú quieres hacer. Exacto. Y acá no, fue muy sencillo entendernos en ese sentido, y puesto está que él fue una parte fundamental para estar donde estamos ahorita, que fue otro cambio, y ahorita estamos en Arboledas y Con Luce. con Luce Spa. Luce Spa. Luce Spa. Que por cierto, Luce Spa significa Luna Cepeda, que es el apellido de la familia de mi esposo, y los incluyo a ellos, porque ellos fueron una parte fundamental en abrir este negocio. ¿Tus suegros? Mis suegros. Ellos fueron, yo creo que la parte primordial y principal para que se diera este negocio. Y digo nuevo negocio porque se renovó todo. Entonces, pues obviamente viene de familia, y el nombre de Luce Spa pues significa eso, Luna Cepeda. Y yo creo que si no hubiera sido por ellos, esto no hubiera estado, no estamos donde estamos ahorita. Eso, el hecho de que lo menciones le da mucho valor, porque me hace creer, y casi estoy seguro que sí, que te sientes muy agradecida con ellos, y que se convirtieron, obviamente por tu esposo y por tu vínculo con él, pero son ya una parte muy importante de tu vida. Fundamental. Sí, como lo comentaba, sí, fíjate que si no se hubiera dado la oportunidad de abrir este negocio aquí donde estamos, aquí en Arboledas, posiblemente yo ya hubiera quitado ese negocio porque ya no podía solventarlo. Entonces, el que se diera la oportunidad de esta casa, que no es de ellos, es de un familiar de ellos, pero ellos me ayudaron con la remodelación. Ellos estuvieron al tanto de. Y fue con la intención de estar más cerca de la casa, de reducir costos, y sobre todo de estar como más accesible. Ese fue el principal cambio, estar como más accesible para la gente, porque donde estaba, allá en Colinas del Padre, la gente ya no estaba yendo para allá. Sí es un lugar que es como muy comercial, pero es como para la gente local. De ahí. Y no, lo tuyo es más universal. Sí, era más Guadalupe, Zacatecas, el centro, de todos lados. Entonces yo ya me estaba como, cada vez teníamos menos gente, pero nos estábamos limitando a la gente de Colinas. Entonces se da la oportunidad de esta casa, la entregan y deciden pasármela a mí, pero mis suegros fueron quienes fueron como ellos fueron quienes hicieron todo el cambio, toda la pilar para que esto se llevara a cabo. Todo. Sin ellos no se hubiera hecho esto. Y la cosa que no me alcanza la vida para agradecerles. Porque, como te digo, si no, esto ya no hubiera existido. Entonces yo creo que... Tu vida hubiera... ¿Sabe qué estarías haciendo? En mi casa, viendo la tele. No, fíjate, y gracias a esto se renueva el nombre. Antes era Temazcal Spa porque teníamos un temazcal, ahora lo abrimos ya como Luce Spa, pero parte de Luce Spa sigue siendo Top Nail. Top Nail siempre va a existir hasta que Dios lo permita, hasta que de verdad ya no podamos por otras situaciones, pero el servicio de Top Nail se da dentro de Luce Spa como parte de Top Nails. Entonces, ahorita yo creo que estoy en una etapa muy plena, en paz. Eso quería mencionarlo, porque la otra vez que platicábamos se me quedó súper grabado eso que me dijiste. Dijiste, el negocio cambió, me reinventé, a lo mejor no estoy con las 1000 tiendas que tenía antes y todo, pero me dijiste algo que me dejó pensando mucho, y no te quise decir eso para guardarlo para este momento. Pero me dijiste textual, casi como lo acabas de decir ahorita.
me siento en el momento más pleno de mi vida. Sí. Y te lo juro que dije, what the fuck, o sea, Sí. el hecho de que una persona, quien sea, seas tú, sea Leo, sean las chicas que están acá, sea yo, pero alguien que esté dispuesto a decir con todas sus letras, estoy en el momento más pleno de mi vida, yo creo que eso le podemos llamar éxito. Sí. Porque no se trata ni de dinero, ni de cuánta gente está a tu cargo, ni cuántas tiendas, ni cuántos viajes. Bla, bla. No. No, se trata en que la vida está valiendo la pena. Sí, definitivamente, pero sí creo que todo lo que vivimos, porque lo que conté no ha sido como los únicos retos que hemos tenido, han sido muchos durante 25 años, pero yo creo que todo ha valido la pena. Y todas las experiencias, todas las caídas, las malas decisiones que tomé, que me hicieron perder mucho dinero, tiempo, todo eso hicieron posible el llegar a este punto. Que de no tu vida. De mi vida, que no lo cambio por nada. Y yo se lo comento a ellas que son una parte fundamental para el trabajo, que ya tienen más de 9 años trabajando con nosotros. Y yo ¿Quieren creo que pasar? ahorita van a pasar. Ellas yo creo que son una parte, todo es importante y yo creo que eso lo vas haciendo a lo largo de tu vida, ir como arrimando gente que valga la pena. Que valga la pena. Que valga la pena. Y vas como haciendo de lado todo lo que no tanto vale la pena. Entonces, yo creo que ellas son una parte fuerte, fundamental, importantísima para nosotros, para el trabajo, para el negocio. Y ellas son las que lo han hecho. Y para ti como persona, porque y para mí como persona, hay sí. una estima, un cariño, porque, sí, claro. porque ya, se ven día a día. Todos los días. Oye, ya casi para terminar, porque ya llevamos como 4 horas. Bueno, no quisiera dejar fuera mencionar, porque también creo que es muy importante, y más porque al fin y al cabo llevamos sin querer todo el camino del podcast entre los retos, las dificultades, la realización como persona, que no nada más estamos hablando de tu vida personal, sino sí de tu vida personal, pero con todo lo que conlleva que a cualquier persona que nos pueda estar viendo le puede pasar. Pero en el tema de la realización, no quisiera dejar a un lado y dejar de mencionar que tuviste una bella bebé y que no fue fácil. No fue... Híjole, ese es todo un tema. Para empezar, a mí ya me habían dicho que ya no podía tener hijos. O sea, es por la edad, porque luego te lo marcan mucho de que es que ya estás grande y por la edad tienes muchos problemas. Ya me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Y hubo un doctor que me dijo, es que sí te vas a poder embarazar, pero los vas a estar perdiendo. Y eso se me quedó muy marcado. Era así como de, no, pues no, por la edad. Tenía 40 años, entonces 39 años. Voy con un doctor que me recomendaron mucho y me dice, es necesario quitarte la matriz porque estás muy mal. ¿Cómo crees? Y yo dije, pues si lo dice el doctor, creo que... Ya me había hecho muchos estudios y todo y llegué a la conclusión de que me tienen que quitar la matriz porque ya no era necesario. Y porque me dijo, pues si no piensas tener hijos es urgente. Bueno, si no piensas tener hijos, sí, pero también... Sí, o sea, era así como te vas a morir en un mes y no te la quitas. Hablo con mi mamá, le dije, ma, pues definitivamente pues no nací para tener hijos. Y no... Si esto me va a acarrear un problema, que me la quiten. Mi mamá lloró mucho por esa situación y yo dije, pues está bien, que me quiten la matriz. Estuve a una cita de volver, porque yo ya iba así como ya a programar la cita. No inventes, qué Entonces, fuerte. Sí. O sea, estamos hablando que hubiera sido totalmente otra vida. Otra vida, sí. Ya me habían dicho que no podía tener hijos, entonces conozco a mi esposo, me caso
Y yo hablé con él, ¿verdad? Yo al principio le dije, ¿sabes qué? Porque como él me dijo en un principio, quiero formar una familia, yo sí le dije, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no puedo tener hijos. Pues para que sepa, ver ahí. A ver si te animas. A ver si te animas, porque qué tal que mejor que le busque por otro lado, porque sí, fui muy sincera con él. Dije, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un problema y posiblemente me tengan que quitar la matriz, bla, 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 no sé qué. Y él me dijo algo muy bonito, así como de no me casé contigo especialmente para tener hijos, me quiero casar contigo porque quiero estar contigo y, y no es necesario. Pues. Si se da, qué maravilla, y si no, pues ya. Entonces nos casamos, nos embarazamos, que era cosa imposible. Luego. Sí. Y pues para mí, como era que algo que verdaderamente yo soñaba, yo decía, quiero formar una familia, ya Fue tengo... como, sí, se va a hacer realidad algo que yo ya veía imposible. imposible. Pero yo decía, ya me casé, encontré la persona que yo estaba buscando, ahora sí quiero formar una familia. Y me dicen, no te vas a poder embarazar, te vamos a quitar la matriz. Y yo dije, bueno, pues esa parte creo que no va a ser. Y me dolía mucho. Estuve yendo a terapia mucho tiempo para entender esa parte, porque decía, ¿por qué ahora que tengo? Antes del embarazo. Ajá. Antes del embarazo. Sí. Sí. Y entonces yo decía, ¿por qué ahora que tengo a esta persona, porque no puedo formar una familia? Muy frustrante, me imagino. Mucho. Y muy doloroso. Y llega la parte donde sí nos embarazamos. Y fue muy bonito, la verdad es que el decirle y todo, yo era muy feliz. Yo fui muy feliz cuando supe que estaba embarazada. Ya le quería decir a todo mundo y a la vez no, porque me daba miedo. Y yo traía en la mente así de no, porque lo vas a perder. Entonces, le digo a él, no estábamos aquí, estábamos en Monterrey. Y nos regresamos. Yo le digo, nos regresamos al día siguiente. Y al otro día perdemos al bebé. Ay, no. Sí, fue... O sea, los cambios fueron muy drásticos todo el tiempo. Entonces, bueno, fue un tema muy doloroso que verdaderamente yo no podía platicarlo sin llorar. Todavía no puedes. Todavía no puedo. Fue una etapa muy dolorosa para mi vida como mujer. Claro, me imagino. No podía aceptarlo, pero a final de cuentas... Es que te dieron una ilusión y te la quitaron. Sí. Entonces yo decía, pues la profecía se está cumpliendo, ¿verdad? O sea, no vas a tener hijos porque ya estás grande. El doctor me dijo, no vas a poder tener hijos porque tienes un problema. Y yo dije, pues bueno, sigo queriendo, o sea, yo me quería justificar que habíamos mujeres que nacimos para hacer cosas diferentes. Yo dije, yo no nací para tener hijos y esto, pues lo tengo que aceptar y tengo que vivir con eso. Sí fue muy doloroso porque yo decía, otra vez no puedo. ¿Por qué tantas trabas en mi vida de no querer lo que yo quiero? ¿Por qué es así tan difícil? Pierdo al bebé y empiezo a ir con un doctor que conocí, que le mando muchos saludos y le estoy eternamente agradecida. ¿Quién es? El doctor Ávila Campos. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. saludo. Ojalá este episodio llegue a sus oídos. Empiezo todo el año con él a llevar un tratamientos, porque no fue uno, fueron varios tratamientos y con él inicié desde cero a hacer estudios, a hacer exámenes y hago 4 tratamientos de inseminación y ninguno funcionó. Nunca él me dijo que no podía, me dijo vamos a descartar todas las posibilidades, pero ya en el 4º tratamiento sí me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no hay manera, ya no puedes tener hijos de manera natural. Uh-huh. Mi única opción era tener hijos, pero in vitro, uh-huh, y con una donación de óvulos, o sea, de otra persona. Uh-huh. Y esa era mi única opción. Entonces me dice mi esposo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si todo este año lo trabajamos para juntar para el tratamiento? Porque no era nada barato. Uh-huh. Y en enero del siguiente año
iniciamos con todo, con el tratamiento. Dije, perfecto. Corte A, en febrero del año siguiente, yo estaba embarazada. Y esa vez yo ya Sin el tratamiento in vitro. Nada, ya nada. Yo había suspendido todo. ¿A cuál santo le rezas? A todos. Para nuestros espectadores. A todos. A todos, sí te creo. Me tomé todo lo que me decían, me hice todo lo que me recomendaban, inyecciones, porque durante todo un año fueron inyecciones todos los días, medicamentos, test, remedios caseros. Todo. Nomás me faltó ir con una bruja para que me ayudara. Para el remate. Y cuando pasa eso, pues obviamente para mí fue increíble saber que estaba embarazada. Y pero con el mismo miedo, supongo. no mucho más. Yo creo, no te ilusiones. Sí, ¿no? Porque en un mes, sí. En 3 días, no sé Sí, qué pasa. No sé qué va a pasar. No sabía si decirle a mi esposo, porque yo decía, si lo pierdo, yo no quería como ilusionarlo otra vez. Y que también sufra. Estaba en ese dilema. Pero resulta que sí le digo. Y obviamente pues estábamos los dos que, yo creo que lejos de estar emocionados teníamos mucho miedo. Claro. Eso fue un viernes que le dije, el lunes vamos al doctor y sorpresa de que sí estaba muy embarazada y tenía ya como 2 meses y medio. Y no sabías. Ya, Padre. sí. Entonces ha sido una sorpresa maravillosa. ¿Y nació? Y nació. ¿Nació? ¿Cómo se llama? Sofía. Sophie, sí. Sophie. Y ahorita ya tiene 2 años, 4 meses a cumplir. Inventes, qué padre. Y fue una maravilla. Estar embarazada fue algo muy bonito para mí. Algo que yo disfruté muchísimo el embarazo. Y lo agradezco infinitamente porque Sofía me dejó vivir esa etapa y aún trabajando, porque yo trabajé hasta los 7 meses. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Se pueden hacer las cosas? Sí. Sí se puede. Obviamente hay casos donde no, ¿verdad? Claro. Pero a mí se me permitió seguir trabajando, seguir con 2 negocios. Ya tenía un negocio y seguía yo trabajando embarazada. Se me permitió estar embarazada, cosa que lo agradezco muchísimo. Y pues aquí estamos, otra vez, renovándonos en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, con servicios nuevos. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y ahí está Sofía y es como mi familia, es mi principal como motivo de seguir saliendo adelante. Claro. Sí, entonces. Mira, pues qué historias nos aventaste. Sí. Ahorita recibimos llamada de Silvia Pinal. Sí. Pero no, la verdad te felicito mucho. Eres una mujer que me consta que eres una luchadora incansable por tus convicciones, por salir adelante. Y se nota en tu cara, en tu sonrisa, en tu lugar, en tu gente que te acompaña, en tu esposo, sin duda, Sí. en tu niña, tus suegros, tus papás. Mis papás. Y creo que todo ha valido la pena. Cualquier caída, cualquier cosa, hasta este momento la vida ha valido la pena y seguramente vienen cosas mucho más grandes. Sí. Y pues bueno, ya para irnos, solamente te quiero hacer 2 últimas preguntas. Uh-huh. Y esta quisiera que voltearas a la cámara y lo que te nazca y fluyera. Pero si alguien que nos está escuchando piensa que a lo mejor es muy, muy difícil luchar por sus sueños, luchar por sus metas, o piensa rendirse y ya quizá no quieren avanzar, independientemente de lo que vayan a hacer, Uh-huh. ¿qué les dirías? Les diría que de verdad lo intenten, pero que sea por algo que verdaderamente te gusta. Porque conozco muchas mujeres que están haciendo cosas que no les gustan, que están en un lugar, en un trabajo donde no son felices, donde no están a gusto. Entonces que sí se animen a hacer algo diferente, algo que verdaderamente les apasione y que no parezca un trabajo. Estoy segura que miedos todos tenemos, todos y para todo. Para hacer algo nuevo siempre va a ser complicado, pero que te des la oportunidad al menos de intentarlo. Como yo le digo a ellas,
lo intentemos. Hay personas que lo intentan una vez y les sale. Habemos quienes no tenemos la habilidad y lo tenemos que hacer 20 veces hasta que te salga. Pero sí creo que es importante que decidas qué hacer para tu vida, primero que definas qué quieres para tu futuro y en base a eso iniciar. Arrímate a la gente, estudia si no sabes, infórmate, o sea, que también no te metas a un negocio que no conozcas, que sí te informes primero y que te arrimes a la gente que te puede orientar que no es necesario saber toda la información, para eso hay gente que te puede apoyar. Entonces, es muy importante saber que todos tenemos miedos y que todos tenemos fracasos y que los vas a tener, pero que decidas resolverlos de esta manera y que puedes ser tan exitoso como tú quieras serlo. Exacto, todo está en ti. Y la última pregunta, y esta pregunta se la hacemos a toda la gente que ha estado en los episodios de Reset. Sí. Y la pregunta es, ¿tú qué crees que sea tan válido o crees que sea válido presionar el botón reset de tu vida en cualquier momento o las veces que sea necesario? Ay, yo creo que lo he presionado muchas veces. Sí, pero sí vale la pena detenerse y decir, me voy a resetear. Exacto. Voy a empezar de nuevo. Se vale detenerse, se vale tener miedo, se vale llorar, se vale equivocarse, pero que no se quede en eso, que se quede en un aprendizaje y que se quede en voy a salir adelante. Te traigas lo bueno y aproveches. Sí, se vale resetearse. Pues Muchas bueno, gracias. Mira, ya estoy muy agradecido que hayas aceptado esta invitación. La planeamos por mucho tiempo. Hasta que nos hizo. Y por una u otra circunstancia Sí. No se podía, pero lo logramos y creo que fue una plática muy nutrida. Creo que hay mucha gente que puede aprender a través de lo que tú has vivido y sin duda alguna creo que hay mucho que sacar a raíz de todo lo que hablamos. Sí. Te agradezco mucho, te quiero mucho, a tu esposo también, a tu familia, los estimo mucho y realmente te quiero felicitar por todo lo que has hecho en tu vida y por estar aquí. ¿Algo que quieras decir? Muchas gracias, nada más. Gracias por invitarme y como te digo, me da mucho gusto el programa que estás haciendo, lo que estás haciendo ahorita, te lo mereces, te mereces todo el éxito. Sé lo trabajador que también eres y ahorita estamos platicando, a lo mejor al rato ya ni nos habla. A lo mejor no. No, pues agradecerle a Cristina y a Karina que están acá atrás. Que están acá atrás, que son parte de la producción, que me han apoyado a mí principalmente como cabeza de esto, pero sobre todo siempre les he dicho a ellas, a quienes tenemos que estar agradecidas es a nuestro trabajo, es a la empresa, no a mí. Personalmente no, porque yo soy un intermediario para que esto se haga posible. Gracias a mi esposo, gracias a mis suegros, gracias a mi familia por apoyarme, por hacer posible el empezar y resetearme otra vez y empezar otra vez. Gracias también a Sofía, que esperemos que un día lo vea esta plática. Sofía, que nos trae locos a todos, que es el motivo. Es el motivo y motor de todo esto que está aquí. Sí, yo creo que si no estuviera tan bien. Sí, no, sí. Pero sin duda alguna. Sí, no, le mando un besote y un abrazote a mi niña. Pues bueno, a toda la gente que nos siguió hasta este momento, agradecemos mucho el que sigan frecuentándonos o tomándose el tiempo de escuchar estas historias. Estamos en la búsqueda de mejorar nuestra vida y de hacer que nuestro paso por este mundo sea más grande y más placentero. Gracias a Mireya y gracias a todos ustedes que llegaron hasta este minuto. Nos vemos en el siguiente Reset. Adiós.